Hecha Oscar Julián. No está. Al señor Mora Sánchez Carlos Eduardo. Tampoco se nos apareció. Al señor Ruiz Santos Carlos Daniel. Sí, está sin audio. Al señor Cárdenas Cárdenas. Ya lo perdimos hoy. Al señor Moreno Barragán Jonathan. Y al señor Cardoso Herrera Steven. Bien, de 26 estudiantes, tengo solamente 8 estudiantes hoy. 8 estudiantes que claman, seguramente claman matrícula cero, claman una gran cantidad de cosas de prebendas. Pero pues esos 8 estudiantes, digamos, esperamos que hagan un proceso de reflexión por lo menos durante este tiempo. No es la Semana Santa, no se preocupen, pero sí es una semana, un tiempito que les da a ustedes como un respiro para decidir. En muchos casos, pues, y se presentará el problema de la continuidad del semestre en cuanto a ustedes mismos. Entonces, pues, yo los invito a que en este tiempo se dediquen un instante como a tomarse en serio qué es lo que ustedes quieren hacer de sus vidas. Esa es una pregunta que debería hacer de sus papás. ¿Sí? ¿Qué quieren hacer de sus vidas? De aquí en adelante la plantean ustedes y ustedes la hacen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dadas las circunstancias, dado que este es el último día de clases de este año, ¿sí? Dado que nosotros continuamos anormalmente el año entrante, entonces se espera que ustedes no suspendan la continuidad de sus estudios, o por lo menos la continuidad de sus, no tocar los libros. ¿Sí? Bien, entonces el señor Johan Sebastián Marín Rojas, ¿qué nos tiene para decirnos hoy? Rápidamente. El hombre ya no tiene ni audio, ni nada. No, pues, profe. No sé, Ah, pues, sí. sí. No, sí, tengo audio. Listo. No, pues, es lo ideal, ¿no? Pues yo creo que para estas vacaciones terminar de trabajar los ejercicios. O sea, pues, del miércoles a hoy comencé a trabajar el ejercicio del... Ay, ¿cómo es que se llama? Pero, Bueno, ¿cuándo lo el... comenzó a trabajar esta mañana para no No, acordar? ayer, profe. Ayer lo comencé a investigar, o sea, comencé a investigar y el de... Ay, ya se me olvida el nombre. No, porque es que no es uno de los que usted nos dio de los 10, sino que fue uno que explicó la clase pasada, creo que no, Ya. la descripción del recipiente cilíndrico, ¿no? Que tenía las Ujú. tapas intercambiables. Sí, Entonces, pues yo me di cuenta en ese experimento que pues también hay que medir como que la viscosidad que tiene pues el líquido, ¿no? Toca medir pues a partir de eso también la altura que tiene y pues el diámetro, ¿no? Y comenzar a hacer los cálculos, comencé a investigar acá como que la forma de poder desarrollarlo. ya. Bueno, eso es un comienzo, que se dedique a un problema y que se enfoque. Sí, ¿Sí? sí, porque la clase pasada, pues bueno, cuando tocaba presentar algún ejercicio, pues le estuve trabajando fue uno sencillo, que fue el de caída libre. Bueno, eso fue el movimiento parabólico, así. Que era el de que un muñequito, bueno, una persona lanzaba pues un objeto hacia arriba y otro que estaba a una altura pues mayor lo veía.
que sería el ejercicio 6 si no estoy mal. Ya. Sí, que usted pues, Ese es interesante porque lo pueden hacer también experimentalmente a partir de él determinar la aceleración de gravedad. sí, sí, señor. Sí, ¿Sí? pues igualmente usted me resolvió ahí la duda en la clase anterior, cuando Ya, mostré el ejercicio. Sí, que usted, que pues ya nos daban ahí el tiempo y con eso podíamos hallar todo. ya. Bien, creo que el trabajo, pues, digamos, don Johan, y ahorita a los circunstantes aquí en la reunión, pues básicamente debemos enfocarnos es en el tema en el cual debo orientarlos ahora mismo para que quede, digamos, por lo menos el planteamiento del tema hasta, hasta la parte de dinámica. Es decir, ahora nos interesa quiénes pueden ocasionar los movimientos y ya que aprendimos a describirlos, entonces en esas circunstancias poder llegar un poco más lejos en la comprensión. Es decir, ahora hay agentes externos que de alguna manera modifican esa inercia de la que estábamos hablando la vez pasada, ¿sí? Y que el objeto, pues en vista de esos agentes externos que denominaremos de aquí en adelante fuerzas, ¿sí? Es decir, esas fuerzas modifican el estado de movimiento del sistema, entendiendo el sistema como la partícula de interés y la fuerza o las fuerzas aplicadas a ese objeto. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo se centra ahora básicamente en dos cosas. La primera es ya de alguna manera debe quedar un poco más claro y aparte de eso ustedes deben consultar un poquito más profundo el hecho de la inercia. Entonces nosotros hablamos de la masa inercial gravitacional y la masa inercial. ¿Sí? O sea, hay dos conceptos allí involucrados y sería bueno, sería oportuno que ustedes mismos pudieran distinguirlos con suficiente claridad para así establecer un patrón de medida. Entonces, de nuevo les recuerdo, la masa es un concepto que no es sensible ni es fácil de definir, ¿sí? Definir, pues, un objeto, pues, lo defines por los atributos. Nadie puede definir, digamos, una persona. Ah, una persona. Vamos a definir, por ejemplo, a una modelo. Y discúlpeme aquí, no es discriminación de género, sino básicamente que pues, uno busca elementos para comparar. Entonces dice, no, esa modelo es muy hermosa, ¿sí? Pero el concepto de hermosa o el concepto de linda o el concepto de belleza es un concepto que está casi prácticamente en cada uno, ¿sí? Porque si así fuera a todo mundo, pues listo, nos gustarían eh, todas las modelos que hay en el que nos muestran en la televisión y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, esas cosas por los atributos, pues es relativamente fácil, pero digamos el contenido del atributo no es cuantificable. Sí, belleza no es cuantificable. Linda no es cuantificable, ¿sí? Ahora, la pasión nuestra por cuantificarla, es decir, la parte ingeniería y la parte física, no es sencillamente dar un número, ¿sí? O una escala. No, eso no es nada fácil. Entonces, lo único que podemos nosotros es comparar, y con relación a eso, pues establecemos algún conjunto de patrones que nos permiten clasificar, ¿sí? Entonces, ese atributo de masa, nosotros imagine básicamente que todo objeto, nosotros en física lo representamos casi siempre como un objeto cilíndrico, circular o rectangular, paralelepípedo. Como afortunada o desafortunadamente no podemos nosotros en nuestro plano del espacio, ¿sí?
Aquí decir, no, pues listo, aquí tenemos este es el objeto y a ese le definimos la masa m. Este objeto es completamente equivalente a este objeto, ¿sí? Con la misma masa. Este objeto es completamente equivalente a este con la misma masa. Y este objeto es completamente equivalente a este con la misma masa. Ahí está claritico para que de una vez ustedes se vayan más o menos concientizando desde el punto de partida. Ojo, este es para el punto de partida, ¿sí? Simplemente a cada uno le hemos agregado este atributo, ¿sí? Pero la parte geométrica, ¿sí? La geometría, por ahora no nos interesa mucho, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues lo único que uno coloca aquí es este objeto, este que tenemos aquí, pues es el más fácil de representar y era el que yo les decía ya, pues no, pues sencillamente tenemos aquí un objeto de masa m que se mueve hacia allá con una velocidad v y que le podemos nosotros, recuerden por allá nuestra definición para la cantidad de movimiento, entonces le damos una cantidad de movimiento, ¿sí? Dada como m por v. ¿Sí? Decimos que la masa no cambia, por ahora no cambia, ¿sí? Porque definitivamente todo cambia, todo cambia, ¿sí? Entonces la masa y la velocidad puede cambiar y por lo tanto cambia la cantidad de movimiento. Entonces en este caso nosotros decimos, bueno, vamos a analizarlo por aquí más adelantico, el mismo objeto, no, ya que haya cambiado a azul, ¿sí? Es otra cosa, pero ese atributo es otra cosa que no va a afectar la masa. ¿Listo? Entonces usted le coloca por aquí y dice, no, pues listo. Este objeto sobre esta superficie moviéndose aquí y entendiendo que hay obviamente interacciones de este objeto con el resto del universo, por ahora nos interesa simplemente que se mueve desplazándose sobre esta superficie horizontal, lisa, inexorablemente, es decir, esa línea puede discurrir desde menos infinito hasta más infinito, ¿de acuerdo? Entonces definíamos nosotros, bueno, entonces coloquémosle que esto sea P sub 1, M sub 1, B sub 1, digamos que sea siempre la misma masa, entonces esto será P sub 2 igual a M sub 2, perdón, esto no es M sub 2, M por B sub 2, ¿sí? Sigue siendo la misma masa, lo mismo aquí, entonces decimos que P sub 3 y decimos que esto es igual a M por B sub 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces nosotros, pues obviamente para cuantificar si hay cambio, entonces decimos, bueno, si hay cambio, entonces miremos este delta P, ¿sí? Por unidad de tiempo, delta T. El cambio, pues obviamente lo referimos al tiempo. Entonces decimos, entre este y este vamos a mirar, entre este y este vamos a mirar, entre este y este vamos a mirar. Entonces medimos también, esto será el delta P 1, 2, 1, 2. Este será el delta P 2, 3, 2, 3 sobre delta T 2, 3, porque pueden ser, evidentemente pueden ser distintos los intervalos de tiempo. Eso no me interesa a mí, ¿sí? Bueno, entonces miremos aquí entonces el delta P 3, 4, ¿sí? Sobre el delta T 3, 4. Entonces decíamos en la clase anterior que si esta relación o esta razón delta P delta T es igual para todos, entonces nosotros podemos decir que P se conserva. Eso es como tonto. Algunos dirán, no, puta, qué tontada esa vaina. Pues sí, pues si eso podemos decir ahí, se conserva, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se conserve? Que es igual aquí, que es igual aquí, que es igual aquí, que es igual aquí, y así sucesivamente, ¿sí? Por unidad de tiempo. Entonces, ahí, pues, esta sería una de las primera ley de conservación.
En esa primera ley de conservación está implícito ya todo. Todo porque están las magnitudes físicas fundamentales metidas, ¿sí? Está el espacio, la longitud, el espacio, el tiempo y la masa, ¿sí? Entonces, en este caso sí vale la pena hablar de una ley de conservación. Aquí en los anteriores, pues no había tanto la ley de conservación, sin embargo, de todas maneras podemos decirlo explícitamente que sí existen algunas leyes de conservación allá, pero digamos en las físicas aquí podemos nosotros ya decir, miren, aquí ya hay una ley de conservación, esta, P se conserva. ¿Cuándo se conserva? Pues cuando es igual en todos los casos. Está aquí, 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 donde se me perdió el marcador. Ah, está por aquí, 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 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, por si no se conserva, por si de pronto no se conserva, sin embargo, esta es más fundamental de todas. Se conserva siempre. La cantidad de movimiento lineal se conserva siempre. ¿Sí? Entonces, este por si no se conserva, yo se lo coloco ahí para llamarle la atención, no del hecho de que no se conserve, siempre se conserva la cantidad de movimiento lineal, siempre, ¿sí? Siempre. Pero ya verán el siempre. Entonces, supongamos que delta P no se conserva sobre delta T. Entonces, digamos que delta P sobre delta T, ¿sí? No se conserva, es decir, es distinto en cada caso, es distinto, ¿sí? Es decir, esto será igual a delta de m por b, ¿sí? Sobre delta t. Es decir, como la única que está cambiando aquí es la velocidad, podemos nosotros decir que esto es m por delta b sobre delta t, ¿sí? ¿Y a esto qué les recuerda? ¿Nada? Chinos, ¿están todavía ahí? Bueno, no dice nada, entonces listo. Eso no hay problema para eso, es decir, esto será este término que aparece aquí, esto. Debe recordar por allá que esto es la aceleración, entonces esto será justamente igual a m por la aceleración. ¿Listo? En forma general, nosotros podemos decir que si de alguna manera la cantidad de movimiento se ve afectada, ¿sí? O cambia, entonces podemos decir que hay agentes externos, externos. Es decir, ella por su propia naturaleza no va a decir, no, yo voy a frenarme, voy a disminuir la velocidad o voy a aumentar la velocidad. No, es porque hay un agente externo que causa que esa cantidad de movimiento cambie. Y entonces nosotros podemos decir, le vamos a echar la culpa a esto cuando aparecen agentes externos. Es decir, nosotros podemos decir que de P de T, ¿sí? Debe ser igual a M por A, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que aquí hay agentes externos, ¿sí? Que se denominan fuerzas, que hacen que cambie la cantidad de movimiento lineal de ese objeto. Entonces ya podemos de alguna manera enunciar la primera con un poquitico más de cuidado. ¿Dónde podemos aquí? Ah, listo, listo. Entonces, con mayor cuidado podemos decir la primera aquí, primera ley, como la colocan ustedes allá en colorcito, ¿sí? Esa primera ley dice, todo cuerpo
tiende. Tiende, pero en el sentido no emocional, ¿sí? Tiende a conservar que su estado de reposo o movimiento relativo. Ese relativo, pues obviamente aquí nosotros podemos agregar que pues sobre la Tierra podemos movernos o podemos permanecer en reposo, pero la Tierra normalmente está rotando y está trasladándose. Además, cada capa tectónica se está desplazando a una velocidad muy pequeñita y aparte de eso, cada una de las partes de que componen la superficie de la Tierra muy lentamente se está moviendo. Entonces, en ese caso hablamos de un reposo relativo, ¿sí? Ahora, en este caso debemos agregar mientras este estado no sea alterado. ¿Por quién? Por una fuerza externa. Entonces, en este caso, para que ustedes, no para que aprendan a rezar allá, ¿sí? Porque ustedes lo pronuncian allá. Todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o movimiento relativo mientras su estado sea alterado por una fuerza externa. ¿Listo? Entonces ya está la primera ley de la inercia y en esta primera ley de la inercia invocamos la cantidad de movimiento lineal. Aquí no hay forma de colocarlo con negrilla. Ah, no, sí hay forma de colocarlo con negrilla aquí, con negrilla. ¿Listo? En ese primer momento habla de la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Ahora, como nosotros colocamos este agente externo, entonces nosotros decimos, ah, no, listo. Entonces, a partir de nosotros obtenemos este mancito, el Isaac fue el que se las ingenió de todas maneras. Entonces, la segunda ley, ¿sí? Si sobre un objeto actúan un conjunto de fuerzas, ¿sí? Este objeto va a moverse de una manera acelerada. Es decir, si sobre ese, entonces podemos nosotros otra vez recurrir a una cosa aquí. F1 más F2 más F3 más. Y entonces hasta ahorita estamos nosotros hablando de traslación, entonces más F3, entonces eso debe ser justamente igual a M por A. ¿Sí? Ah, ¿cómo representamos esto y esto de una forma compacta? Entonces nosotros decimos que la sumatoria de todas las FSUI actuando sobre este objeto, observe que ha aparecido el objeto, ¿sí? Debe ser justamente igual a dP de T. ¿Listo? Y ahí tenemos la segunda ley de Newton. Oiga, qué raquera. ¿Cómo hemos podido entenderlas hasta el momento? ¿Cómo está la primera? Y observen que ustedes se la metieron en la cabeza allá, seguramente para los que vieron en bachillerato física, porque ahora eso es como en bachillerato de pronto estudiar eh, eh, el sexo de las células T, ¿sí? Eso es como exótico. Entonces en bachillerato dijeron, no, eso no es necesario que el muchacho estudie física ni matemáticas, es decir, debe estudiar cátedra bolivariana, comportamiento y salud, educación y sexo. Listo. Entonces,
ya estuvo definida la primera y la segunda. ¿Sí? La tercera que se las dejo para que ustedes la cuestionen, la analicen y sobre todo la entiendan. Entonces, en ese caso, la tercera ley de Newton, oye, se me perdió el cursor, ¿dónde está? Ah, ya, hay que cambiarle color para verlo. Bien, no hay una mano aquí, no importa. Entonces, viene aquí la tercera ley de Newton, entonces la colocamos por aquí. A esta se ha dado en definirla como de acción y reacción. Reacción, así. Listo, entonces ahí está. Con ello se resumen las tres leyes. ¿Qué les corresponde a ustedes? Entender, explicarla y de alguna manera, digamos, emplearla cada vez. Entonces nosotros tenemos por aquí, a ver si logro hacerlo. La verdad, la última vez lo intenté, ¿sí? Así, 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 así. Ah, bueno, y aquí así. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y aquí tiene algo así como esto. Y tiene algo así como esto. Tiene algo así como esto. Como les dije desde un comienzo, esto se llama arte abstracto. ¿Listo? Y entonces aquí sobre esto está un man aquí. ¿Sí? ¿Cómo le colocamos? Ah, sí, es así. ¿Listo? Y aquí va así. ¿Listo? Listo. Ahí me decía la psicóloga que accedía a un trabajo hace mucho tiempo. Si usted no le dibuja el piso a sus trabajos, entonces sencillamente usted es una persona inestable. Sí, debe ser una persona terriblemente inestable. Aquí coloquémosle a este mano así y coloquémosle, ah, bueno, aquí así y así. ¿Listo? Entonces, se los dibujo así, arte abstracto. Este man que está aquí encima de la carreta, aquí, vamos, coloquémoslo aquí, el espaldar, aquí, eso. ¿Listo? Tiene un látigo aquí. ¿Sí? Esto parece ser una yegua, no es un ratón, jalando una carroza. ¿Sí? Y entonces todas las mañanas, don Iván, que así se llama el cochero, ¿sí? Y a esta coloquémosle colombianita, ¿sí? Colombianita, todos los días le madrugan a conectar, a enganchar este carro, ¿sí? Y entonces todos los días, sin necesidad de esto, entonces colombianita, listo, se dispone a jalar este carro. Claro que esto ya lo abolieron hace tiempos, ¿no? Pero por lo menos aquí se trata de la tercera ley de Newton, de invocarla, y entonces todos los días la colombianita jala este carro, ¿sí? Esta zorra, y se van a recolectar a hacer sus trabajos, ¿sí? Pero un buen día la colombianita se rebeló, ¿sí? Entonces se rebeló y no quería jalar el carro. La colombianita giró la cabeza y le dijo al Iván, le dijo, doctor, doctor, en virtud de la tercera ley de Newton, sí, yo
hago una fuerza en esta dirección para jalar a su merced montado en la zorra y lo que hay aquí encima, ¿sí? Harán exactamente una fuerza de igual magnitud sobre mí, sobre lo que estoy jalando aquí, y por esa razón, entonces yo no voy a poder jalar ese coche, ¿sí? No voy a poder jalar la zorra. ¿Por qué? Por cada fuerza que yo aplique aquí en esta dirección, el carro entonces me va a ejercer una fuerza de igual magnitud en esta dirección. Y si eso es así, pues entonces, como diría por allá cualquier ingeniero de allá de la tecnológica, que F igual a M por A. Entonces diría, bueno, eso no es posible. Sin embargo, don Ivancho, que es muy sabio, le sacó el látigo, ¿sí? Y dijo, aquí no hay colombianita que valga. Y le despachó dos latigazos y desde entonces el animalito se mueve en esta dirección y siempre violan la tercera ley de Newton. ¿Será que la están violando? Entonces, como para que ustedes lo analicen, ¿dónde está fallando el análisis de la yegua, la colombianita? ¿Sí? Y dónde entonces está el argumento errado. Entonces, aquí les he planteado una, dos y tres leyes. Vamos a hablar de la primera como para que ustedes entren en contacto con ella. ¿Listo? Extraer. ¿Siguen ahí? Prueba de audio, don Johan. Prueba de audio, don Juan Sebastián, ¿no está? Sí, sí, Prueba de audio, doña Laura Marcela. sí, se escucha. Don Jonathan Moreno. El hombre no me está escuchando. Prueba de audio, don Carlos Daniel. Sí, señor. Prueba de audio, don Miguel Ángel. Porque no dicen absolutamente nada, don Juan Sebastián Montoya y don Carlos Andrés Abella. Listo, entonces como no hacen ninguna pregunta, entonces seguiremos. Entonces vamos a hablar de de la primera ley. Ya enunciadas, entonces vamos a tratar de entender parte del espíritu de esa ley. Entonces, primero se enuncian las leyes, segundo se aplican, ¿sí? Aquí las creamos y las hacemos todas en la marcha. Bien. Entonces, para la primera, es con relación a la primera ley. ¿Listo? Entonces decíamos que aquí sencillamente todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o movimiento relativo mientras este estado no sea alterado por una fuerza externa. ¿Listo? Entonces le echamos la culpa aquí a las fuerzas, decimos que sencillamente que ese conjunto de agentes están actuando sobre ese objeto y que de alguna manera modifican el estado dinámico de ese objeto. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado en la aplicación. ¿Sí? Si uno dice aquí que la ley de acción, la fuerza que se ejerce en esta dirección y la fuerza que se ejerce en esta dirección son iguales, entonces estos objetos nunca se moverían. Sin embargo, ustedes los ven que de alguna forma se están moviendo. Entonces, ejercicio número uno. Este ejercicio número uno es el siguiente. Entonces, aquí no hay forma, toca colocar otra página. Listo, ahí estuvo la nueva página. Entonces tenemos nosotros aquí otra vez, no sé si ustedes sean herederos de eso. Por fortuna yo tuve la dicha y la fortuna de disfrutar por lo menos un poquitico de eso. Se llamaban entonces Ferrocarriles Nacionales de Colombia. ¿Listo? Y era una cosa interesante, muy chévere viajar en tren. Quienes lo hayan disfrutado, los felicito. Quienes no,
aprovechen antes de que eso sea un tiesto que sencillamente no funcionó para nada. Es el sistema más económico y más eh, menos contaminante todavía al medio ambiente. Sin embargo, los magnates, los grandes poderosos del petróleo y de las acciones aquí, dijeron, no, 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 metamos, ustedes ven ahorita, aparte del COVID-19, los vehículos chinos son los que más contaminan. Bueno, y tantos otros también aquí, porque nuestro cuidado con eso es increíble. Entonces, digamos que aquí vamos a colocar una cosita así. Si lo traza aquí. Ah, es que está con esta cosa aquí. Y aquí, entonces, ¿listo? Entonces, este objeto tiene una masa M1 y esto tiene una masa M2. ¿Listo? Entonces, la primera de todas las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Este es un vagón que tiene una cierta masa. Este vagón está en reposo, ¿sí? Es decir, está en reposo aquí. Pero aquí hay, digamos, un mancito así, así. Empujando este vagón hacia allá hasta que alcanza una cierta velocidad B. ¿Sí? En este momento, esto es una forma de enganchar estos dos vagones de tal manera que, digamos, no es fácil venir y decir, listo, voy a engancharlo, voy acercándolo despacitico, porque es, para que no se separen, debe ser un amarre más o menos fuerte, y entonces, pues de la misma manera no puede ser fácil que el hombre traiga aquí y lo amarre aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues sencillamente, bueno, había colocar aquí una pila de operarios de trenes empujando este vagoncito para engancharlo con este. Entonces, este está en reposo, este lo empujan a una cierta velocidad y después, entonces continúa esto. Así vamos a traer, hagámoslo así más bien. Después de esto, entonces esto continúa así. Ah, qué cosas. Bueno, aquí está así. Y aquí le quitamos este señor de aquí. ¿Listo? Entonces, este sistema luego continúa moviéndose con una velocidad final. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, mientras yo bajo por una aromática, es, bueno, ahora está en su terreno la pelota. Entonces, yo empujo este objeto hacia este continúa moviéndose hacia acá, se engancha y luego continúan moviéndose los dos. ¿Con qué velocidad continúan moviéndose los dos vagones? Mientras yo bajo por la aromática. ¿Listo? Entonces analícenlo
Listo. ¿Qué ha hecho don Carlos Daniel? Don Carlos, Carlitos. No dice nada don Carlos. Bien. Don Juan Sebastián. Profe, ¿cuál de los dos? Montoya. Ok. Porque este muchacho, don Juan Sebastián, no está. Él conecta el computador y me colocó allá don Jaime Garzón de fondo y don Ernesto del Che Guevara. Pero parece que nada, pues sí, parece ser una bonita foto porque parece ser allá en la Universidad Nacional. Pero nada de nada. Bueno, ¿qué dice la señorita Laura? ¿Alguien tiene que decir algo? Ya que todos quedaron absolutamente mudos. Pues, profe, recordando lo del colegio, ¿Sí? eh, nos explicaban que la velocidad se dividía entre la cantidad de cuerpos que había. Entonces yo digo que la velocidad final es igual a la mitad de la velocidad inicial. Oh. ¿Y eso de dónde salió? Es que no me acuerdo, pero era algo así. Algo así. Mire, hágale cuidado. Vamos a plantear esto, ya que afortunadamente la línea alcanza para esto, entonces la continuamos aquí. Entonces vamos a llamar aquí esto la cantidad de movimiento inicial, así. Aquí en este caso vamos a suprimir el subíndice y el vector, no el subíndice sino el vector, porque va a ser todo va a ocurrir a lo largo de esta línea. ¿Listo? Si no voy a dejarlo allí. Y voy a decir aquí P final. ¿Listo? Y aquí voy a colocar una línea que va a situar entre el antes y el después. ¿Listo? Entonces, en el antes y en el después, pues, ¿qué es lo que tengo yo que decir? Si la cantidad de movimiento lineal se conserva, es decir, todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o movimiento, siempre y cuando no sea afectado por un agente externo, entonces lo que vamos a decir nosotros aquí es, este objeto va a comenzar, de alguna manera, adquiere esta velocidad. Ya después de que adquiere esta velocidad, este pisco no aparece detrás de este vagón, por eso lo suprimí aquí, ¿sí? Entonces, este objeto adquiere una cierta inercia, es decir, de alguna manera ya tiene un estado de movimiento. Mírela aquí, este movimiento. Ya adquiere su estado de movimiento. Este segundo está aquí, su estado está en reposo. Por aquí está. ¿Listo? Entonces, lo que podemos nosotros decir es, bueno, entonces, la suma de los dos estados antes, ¿sí? Debe ser a la suma de los dos estados después. Ah, muy mogollo. Entonces, eso debe ser, pues, lo que podemos nosotros decir aquí, la cantidad de movimiento inicial del objeto 1, ¿sí? Más la cantidad de movimiento inicial del objeto 2, ¿sí? Inicial, es que, bueno, para el primero, coloquémoselo aquí que es M1 por B1 inicial más M2 por B2 inicial. ¿Sí? He suprimido el símbolo de vector en el sentido de que estoy hablando sobre una línea recta, ¿sí? Y entonces, pero no quiere eso decir que estrictamente voy a escribirles sin el símbolo de vector, ¿listo?
Ahora eso debe ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí como un bulto completo? Pues el bulto completo será M1 y M2 con una única velocidad. A mí se me olvidó quitar esto de aquí, discúlpeme. Esto de aquí. ¿Sí? Para que no cause confusión. Entonces, ¿esto será qué? Pues será M1 más M2. ¿Por qué? Por la velocidad final. ¿Listo? Entonces, igualando el antes y el después. Recuerden que el antes y el después estoy diciendo, en el instante de tiempo t, cualquiera que ocurra aquí en este momento del golpe, cuando este lo impacta a este, ¿sí? Entonces, debe haber un cambio. Si no hay cambio, pues básicamente esta cantidad debe ser igual a esta. ¿Sí me captan? ¿Sí me comprenden? Si eso es así, pues entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo aquí? Ah, bueno, entonces M1 más M1 por B1 inicial más M2 por B2 inicial, ¿sí? Debe ser igual a M1 más M2 por la velocidad final. ¿Listo? Pero ¿qué dijimos nosotros de la velocidad del objeto 2? Pues este estaba en reposo, está aquí quieto, está aquí quietico sin hacerle nada. Ah, pues entonces en ese caso podemos nosotros machetear aquí. No machetear en el sentido absurdo de lo que normalmente hace para que den los problemas. Entonces ya le cancelamos aquí, la velocidad de este objeto es 0. Igualando entonces tenemos nosotros aquí que M1 por B1 inicial debe ser igual a M1 más M2, ¿sí? Por B final. Como lo que me interesa a mí es la velocidad final, pues entonces la velocidad final será igual a ¿qué? A M1 por, coloquémoslo aquí, sobre M1 más M2, todo esto por la velocidad 1 inicial, 1 inicial. ¿Listo? Es decir, nosotros conocemos la velocidad que adquiere este vagón aquí, inicialmente, hasta que golpea este. Es decir, el man la empuja aquí y lo deja libre allá sobre la superficie horizontal. Es decir, lo deja a su libre inercia aquí, hasta que golpea este y luego continúan aquí moviéndose los dos. Entonces, observen aquí. He establecido diferencias para M1 y M2, ¿sí? Entonces observe que la velocidad de, ¿cómo se llama? Final del sistema. Ya aquí en este caso continúan moviéndose los dos vagones como un todo, ¿sí? En esta dirección. Como si usted estuviera jugando billar, pero las bolas quedan pegadas. Entonces observen aquí. Ya me queda una relación explícita entre M1 y M2 porque son distintas. Pero supongamos aquí, si M1 es igual a M2, es decir, la masa de los dos vagones es la misma, entonces nosotros podemos decir que la velocidad final sería igual a M1 sobre M1 más M1 por B1 inicial. ¿Listo? Después de un sofisticado análisis, esto sumando estas masas aquí, simplificando, realizando las simplificaciones, me quedaría que la velocidad final del sistema sería igual a B inicial sobre 2. Ah, eso fue lo que dijo don Sebastián, ¿sí? Que se acordaba por allá del curso de bachillerato que eso ocurría de esta manera. Pero observe cómo lo hemos extraído nosotros, ¿sí? Es decir, no puede ser a partir de una receta o una fórmula ya de cocina, sino básicamente a través de un proceso de análisis. Ahora, el análisis, pues aquí puede ser bien tonto, bien estúpido, pero lo que quiero que se den ustedes cuenta es, no aparece una fórmula mágica, es un concepto mágico el que nos orienta para obtener este tipo de cosas. Suponga que la masa del objeto 2 es muy grande, muy, muy grande, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, ustedes deben ser capaces de predecir ahora entonces cuál sería la velocidad del sistema cuando esta masa es muy grande. Por favor, hagan sus cálculos. Ya está la ecuación, entonces usted simplemente lo que tiene que hacer es el cálculo. ¿Listo? ¿Qué les dio? Como podrán darse cuenta ustedes, entonces, esta expresión es nuestra expresión de combate que hemos encontrado para este caso. Observen, y esa solamente es para este caso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizarla como expresión de combate. Entonces vamos a decir aquí que la velocidad final sería igual a ¿qué? Voy a colocar a M1 aquí y voy a colocar aquí M1 más M2 por velocidad 1 inicial. O sea, la velocidad que trae el vagón 1 inicialmente. Y ahora vamos a multiplicar por un 1. Por un 1. Al multiplicar por un 1 arriba y abajo en el numerador y denominador de esta expresión, pues vamos a multiplicarlo por un 1, es decir, sobre M2. Y aquí está sobre M2. ¿Sí? Es decir, esta expresión aquí, esta se hace de la siguiente manera. Entonces, observen. Si M2, si la masa de este objeto es muy grande, ¿sí? Y es aquí donde viene el problema de no reemplazar con números, sino analizar el concepto y la expresión que resultó. Entonces, nosotros decimos que si M2 es muy grande en esta expresión, pues el numerador tiende a 0. Este numerador tendería a 0, ¿sí? Y entonces la velocidad final tendería a 0. Es decir, debíamos colocarle algo así como una flechita así para decir que tiende a 0. Esta no es una expresión matemática reconocida, me la acabo de inventar, sino simplemente estoy diciendo esa expresión tiende a 0. Que es más o menos como cuando un vagón choca contra un edificio. La masa del edificio es enormemente grande, ¿sí? Y la masa del vagón es pequeña, entonces es muy probable que el edificio no se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, otro análisis tonto. Entonces, ya hemos encontrado dos cosas. Una, si las masas son iguales, mire, la velocidad se reduce a la mitad. La velocidad del objeto se reduce a la mitad. Pero si la masa de uno es muy grande, comparada con la del otro, entonces la velocidad, en este caso, que es la del objeto que está en reposo, pues tiende a 0. ¿Sí? Ahora analicemos la otra expresión, el otro extremo de esa expresión. Y no es una cosa, no es un análisis sofisticado ni una cosa muy elaborada por allá. Simplemente les estoy mostrando no el proceso, esto no, digamos, solamente son inquietudes suyas. Entonces supongamos ahora que si la velocidad, si M2 es mucho menor que M1. Ese sí es un símbolo
aceptado en matemáticas, mucho menor. Y entonces podemos nosotros decir, bueno, entonces con la misma relación que tenemos nosotros aquí, podemos decir que la velocidad final del objeto será igual a ¿qué? A M1 en el numerador, y aquí colocamos esta, M1 más M2 por B sub 1 inicial. ¿Listo? Y entonces, igual que en la expresión anterior, vamos a multiplicar por un 1, pero el 1 que vamos a multiplicar será M1, 1 sobre M1. Entonces vamos a dividir el numerador, ¿sí?, sobre M1 y dividimos todo el denominador sobre M1. Eso es multiplicar por un 1. Ahora, observen que esta expresión, aquí, en este caso, podemos nosotros reducirla. Es decir, esto será igual a 1, después de simplificar esta, dividido sobre ¿qué? Sobre M1 dividido M1 más M2 sobre M1. ¿Listo? Por la velocidad 1 inicial. ¿Listo? Este término es 1 y M2 sobre M1, entonces en este caso, como dijimos que M1 era mucho mayor que M2, entonces este término tiende a 0, entonces esto me quedará justamente igual a la velocidad 1 inicial. Es decir, más o menos coincide lo que hemos estado haciendo, lo que sabíamos nosotros intuitivamente. Si la masa de este objeto es muy grande comparada con la de este, entonces el objeto tenderá a llevarse completamente a este objeto con la misma velocidad. Entonces, como sé que no tienen ninguna pregunta hasta ahí porque nunca la hacen, entonces sencillamente se entiende ese tipo de cosas. Bien, el segundo ejercicio relacionado con esto, entonces, es muy usual. Es muy usual y era muy usual por haberlo presentado en una película que yo veía hace muchísimos años, muchísimos años, que se llamaban Los Beverly Ricos. Era una familia por allá en Estados Unidos que había surgido petróleo en las tierras de ellos y se habían vuelto extraordinariamente ricos. Y entonces, pues la abuela, esos como, creo que son del lado de Texas, yo no recuerdo el habladito. Sí, es como distinguir el hablado de los paisas aquí con el hablado del centro. Entonces eso más o menos ocurría allá. Y entonces la abuela siempre salía a defender su terreno con un fusil. Pero cuando lo disparaba, la abuela se iba de espaldas. ¿Listo? Entonces la idea es la siguiente, no vamos a colocar la abuela porque yo no la voy a colocar ahí, o no, de pronto sí muestra, a ver, llamémosla aquí, la abuela así, aquí con un sombrero, listo, y aquí está empuñando esto así, ella lo sacaba era así, entonces salía así, y por aquí tenía el gatillo, y ella estaba así, ¿sí? No, así no. Ella no estaba así, eso es pura pajarilla. Ella está así. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nosotros la imagen de esto, es una cosa así más elaborada. ¿Sí? Y tenemos por aquí en este lado, pues entonces aquí hay un percutor, por aquí hay una cosa así como un proyectil. El proyectil es cartucho normalmente. Y entonces nosotros conocemos la masa de la bala y también conocemos aquí la masa del fusil, ¿sí? Y entonces está la abuela, bueno, la abuela está aquí así como de mal genio. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces, en un instante dado, la abuela obtura el gatillo
y se produce la expansión de la pólvora aquí y esto sale así disparado. Así. ¿Sí? Entonces esta cosa, como aparece por allá en las películas, los cómics, entonces sale la bala así, ¿listo? Y además, entonces, esta cosa debe, de alguna manera, el fusil debe retroceder, ¿de acuerdo? Pues hasta donde yo sé. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuál será la velocidad de retroceso del fusil cuando yo conozco la velocidad con la que sale la bala? ¿Listo? No lo vayan a plantear porque no se necesita entenderlo ahorita, sino sencillamente que usted entienda que ahí está un ejercicio, otro relacionado con, con este tipo de cosas, de conceptos. Bien, entonces en un momento inicial, también podemos nosotros colocar aquí el momento inicial y este el momento final, ¿sí? En el momento inicial, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Pues se tiene que la bala está metida dentro del ánima del cañón, aquí cerquita al percutor, dentro del fusil. Entonces tenemos uno que la masa del fusil por más la masa de la bala, ¿sí? Por la velocidad inicial del fusil debe ser igual a ¿qué? A la masa del fusil por la velocidad del fusil final, más la masa de la bala por la velocidad final de la bala. Y esta es la inicial del fusil. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez planteando esas cosas, pues el fusil se encuentra inicialmente en reposo, aproximadamente en reposo aquí sobre esto. Entonces, esto tenderá a cero, esto será igual a cero. Y entonces me quedará aquí que la masa del fusil es, en este caso, conocida. Entonces vamos a ver la velocidad final del fusil. Entonces, de acuerdo a eso, despejando eso, me quedará aquí que menos la masa del fusil por la velocidad final del fusil debe ser igual a la masa de la bala por la velocidad final de la bala. ¿De acuerdo? Y entonces, en esas circunstancias, pues, ¿qué ocurre aquí? Que la velocidad del fusil, la velocidad final del fusil debe ser justamente igual a la masa de la bala sobre la masa del fusil en la parte negativa aquí por la velocidad final de la bala. ¿Sí? Es decir, aquí resulta que en este caso es una fracción esto. Observe que la velocidad del fusil, la masa del fusil es apreciablemente más grande que la velocidad, que la masa de la bala. ¿Sí? Entonces, esta fracción es muy pequeña. Asumo, por ejemplo, ya que ustedes son obsesivos por los cálculos, entonces podemos decir que la masa del fusil, por ejemplo, que sean unos 500 gramos, medio kilo, 500 gramos, y que la masa de la bala que sea igual a 0,1 gramo. ¿Listo? Entonces hagan esos cálculos a ver si de pronto la aritmética les da para eso. Ahora, la velocidad final de la bala, final de la bala, colóquela aproximadamente 300 metros por segundo.
asumiendo que ya hayan hecho los cálculos, entonces yo voy a insertar una nueva página aquí. Y en ese caso, pues uno puede divertirse con ese tipo de ejercicios y entender muchas cosas. Por ejemplo, observe que aquí quedó un signo negativo, ¿sí? Eso quiere decir que la velocidad final del fusil es contraria a la velocidad final de la bala, ¿sí? Y aparte de eso, entonces uno puede pensar, digamos, de acuerdo a eso, que esta relación es muchísimo más pequeña. Sin embargo, en el intercambio de cantidad de movimiento, resulta que la abuela siempre se va de bruces, se va de espaldas y queda allá al piso, porque es mucho más alta la cantidad de movimiento que le transmite el fusil. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí hay ejercicios para que ustedes se entretengan, que yo también les voy a tratar de enviar antes del 24 de diciembre para que se entretengan. Bien, entonces vamos a hablar ¿de la qué? De la segunda ley de Newton, ¿sí? Esta de aquí, donde la coloqué, la segunda ley, ¿listo? Esta. Vamos a hablar de estas F1 o F2 o F3, ¿sí? Que hacen que la cantidad de movimiento lineal del objeto se altere, ¿sí? Entonces vamos a hablar de fuerzas. ¿Listo? Y entonces existen en la naturaleza una cantidad de fuerzas que las cuales de alguna manera podemos clasificarlas por el hecho de que alteran el estado dinámico de un objeto o un conjunto de objetos. ¿Mm? Entonces, hablamos sobre el objeto y el objeto otra vez viene a ser un objeto de masa m. ¿Listo? Y sobre ese objeto de masa m, entonces nosotros podemos decir aquí, vamos a colocar tierrita, ¿sí? Y hay una fuerza que en este caso representamos nosotros. Yo siempre, osado, siempre voy a representarla así como m por g, ¿sí? Ya estamos a denominarla peso, ¿sí? Observen que la aceleración de gravedad, es un número, ¿sí? Es decir, es constante, no está asociado al tiempo, no está cambiando, y que la masa también está fija, es decir, es constante. Por lo tanto, cerca a la superficie terrestre representamos nosotros con este vector así, ¿sí? Y es constante en magnitud y en dirección, y la magnitud del peso entonces es justamente una constante. Entonces la representamos de esta manera, ¿sí? Ahora, nuestra observación con esto que yo le coloqué aquí, que era igual a esto, a de P de T, observen, hasta el momento hemos dejado constante la masa, ¿sí? Pero la masa no necesariamente es constante en el sistema. Por favor, imaginen un sistema donde la masa no es constante. Tienen un minuto para imaginarlo. Si no son muy imaginativos, entonces estamos perdidos porque ingeniero viene de ingenio y del ingenio azucarero. ¿Listo? ¿Qué dijo el señor don Juan Sebastián Villalba? No, no se me ocurre. Uy, no, manito. Don Johan Sebastián Marín. Otro que está conectado, pero allá por debajo de las cobijas, de pronto, don Carlos Daniel Ruiz. No, no se le ocurre. Increíble, doblemente increíble. Don Carlos Andrés Abella.
No sabe, no responde. De pronto está por allá metido en alguna otra página por allá. Bueno, yo asumiré que es Wikipedia o el rincondelvago.com. Tampoco, no sabe, no se le ocurre a la señorita Laura Marcela para no dejarla sin preguntarle. Se le fue el audio. Entonces, como ven, la interacción entre personas a través de este proceso es muy deficiente porque a veces no llega el audio. Entonces yo les voy ustedes han jugado en las que debieron haber sido, porque eso realmente fue parte de la formación de ustedes, porque son de esta generación y esta generación no tiene más allá de 20 años, es decir, ustedes son del nuevo siglo, ¿sí? Y del nuevo siglo debieron haber asistido a piñatas, debieron haber asistido a fiestas juveniles, en donde les festejaban desde el primero hasta el último año. Incluso le festejaban el cumpleaños a la pulga número 10 del perro. Entonces usted puede imaginar por allá una cosa como esta. De pronto aquí. Este es un caso excepcional y entonces dice, ah, no, listo. Entonces Garzón hace esto así. Sin duda las conocen, ¿no? ¿Listo? Entonces, usted la llena de aire, ¿sí? Y cuando usted la suelta, la agarra aquí con los dedos, la presiona, estrangula aquí la salida de aire. Esta es una bomba de esas de piñata. Entonces, cuando le suelta aquí los dedos, el aire sale a toda velocidad aquí en esta dirección. Entonces, la masa de este sistema está cambiando. ¿Sí? Y si la masa cambia, entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente la cantidad de movimiento lineal de la masa de los gases que sale expelida en esta dirección. Y si eso es así, por lo que les acabo de mencionar, en este lado, aquí con este problema, entonces la bomba va a salir hacia este lado. ¿Listo? Y va a describir una gran cantidad de piruetas por allá. ¿Listo? Hasta ahí lo tienen más o menos claro. Entonces ese es un caso excepcional. Bueno, no excepcional, realmente es de los que más ocurren en la naturaleza, donde cambia la masa. Ah, bueno, imaginen otro por allá. Entonces, ese es más fácil. Yo se los había planteado ya en un ejercicio y se los había planteado por allá como para que ustedes aquí se dieran. Ah, bueno, esto había que colocarle US para hacerle homenaje a los señores que se están matando ahorita otra vez, por acá, algo así. Le colocamos por aquí esto, le colocamos por aquí esto, y entonces aquí hay un recipiente con combustible líquido, y entonces cuando se da la señal de cero, entonces esto comienza a salir así. Debemos colocarlo con este colorcito más así, 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 y también con este colorcito así, y también con este colorcito también así. Y entonces se darán cuenta que aquí, para que este cacharro llamado cohete empiece a ascender, es porque hay una interacción entre aquí la cantidad de movimiento de salida de los gases que están a salida, aquí van a salir y este objeto se ve propulsado hacia allá, empleando este mismo fenómeno que aparece aquí. ¿Listo? Entonces ya tienen otro sistema donde la masa cambia, donde no necesariamente el asunto es así como tan sencillo como para decir F igual a M por A. ¿De acuerdo? Entonces, el último de los casos es por aquí, digamos, usted tiene algo así como esto. Bueno, aquí el color blanco no tiene mucho sentido. Digamos, bueno, así. Algo así como esto.
el Monte Blanco en Europa, por allá, Mont Blanc, y por aquí hay una cosita así, ¿sí? Y aquí hay una cosita así. Una casita. Y entonces esto comienza a moverse hacia acá, ¿sí? Y se comienza a mover sobre una ladera con nieve, entonces esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así, y esto va a ser, bueno, aquí, acabemos con eso ya, ¿listo? Entonces, en este caso, la masa de esta bolita ha ido cambiando, ha ido creciendo, y así hay muchos más ejemplos que ustedes pueden de alguna manera capitalizar y entender, ¿de acuerdo? Pero nuestra descripción, y eso era un paréntesis porque se me había olvidado hablar de esos sistemas de masa cambiante. Entonces, aquí en este caso, estamos hablando de fuerzas y hablábamos de cerca a la superficie terrestre, podemos representar como el peso de este objeto, dado como, obviamente, m por g. Tengan en cuenta que ustedes ya tienen claridad sobre el hecho de lo que significa la masa. La masa, entonces, el significado, pues algunos sacaron por ahí, se apresuraron a sacar un meme para decir que un físico preguntaba qué era la masa y el señor Bart Simpson salía a decir allá sobre algo sobre la masa, con un gorro de panadero. Entonces, en ese sentido, yo quiero ser más bien claro en eso, que a pesar de que Los Simpson es una serie por allá, que esos manes no tienen ni la más remota idea de lo que está ocurriendo en este negocio. Bien. Y vamos para otro ejemplo aquí con el peso. ¿Listo? El peso, sí, de alguna manera, es distinto en la Luna, en Marte, en Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Es distinto en cada uno de esos sistemas. ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad o el campo gravitacional cerca a cada uno de esos planetas es apreciablemente distinto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar otra situación aquí, y entonces para que ustedes por allá se vayan como familiarizando, ¿sí?, de lo que les voy a dejar de ejercicio. Entonces, bueno, aquí queda un poquito más esta línea, como que aquí, listo, y ese objeto está sobre esa superficie. Entonces, adicionalmente al peso, ¿sí?, que lo representamos así, ahora aparece una fuerza no es estrictamente una fuerza de reacción, no es una fuerza de reacción, es una fuerza que ejerce esta superficie sobre este objeto, y esa fuerza la representamos así, aquí, y la denominamos entonces la fuerza normal. Es una fuerza aplicada sobre el sistema. No es una fuerza de reacción, es una fuerza aplicada. Entonces, tanto el peso como la fuerza normal están siendo aplicadas sobre ese objeto. ¿Listo? Esto también debemos representarlo así. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos ya dos fuerzas aquí. Y hay otra fuerza también que pueden ustedes representar de la siguiente manera. Entonces pueden colocar esto así, aquí, y tenemos nosotros ahora, observen cómo hemos ido modificando el hecho de tener ya la interacción con el resto de objetos del universo. Aquí hay una superficie que representa la Tierra. En el primero también representaba la Tierra y representaba el peso como la interacción entre el objeto y la Tierra. Aquí en este caso, entonces, nuevamente, ahora representamos, observe que aquí el peso estoy tratando de representarlo desde el centro geométrico de este objeto, aludiendo a un hecho simple. Y ese hecho simple es, asumamos que la distribución de masa es uniforme.
¿Qué quiere eso decir? Que cada pedacito de este objeto está constituido de la misma cantidad de masa y está igualmente distribuida sobre él. Entonces podemos decir aquí, este va a ser el peso, aquí con mi pulso, m por g, la normal hacia este lado, perpendicular, aquí, perpendicular, ¿sí? Pero además también podemos representar nosotros una fuerza aplicada aquí, y esa fuerza la vamos a denominar tensión ejercida por un cable o una cuerda. Entonces observen, ya ahí tenemos tres fuerzas aplicadas sobre eso. Esta fuerza normal, vale la pena aquí resaltar una parte importante, es la interacción con una superficie, y siempre como normal, entonces decimos que es perpendicular siempre a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente paso es, bueno, vayámonos un poquitico más adelante, entonces podemos nosotros representar otra fuerza aquí. Bueno, no, sigamos aquí sobre la superficie. Entonces, el siguiente paso es, bueno, otra fuerza que aparece aquí en el contexto es así. Entonces ya teníamos nosotros el peso, bueno, aquí coloquemos nuestra superficie, coloquemos el peso aquí, muy chévere, coloquemos la normal aquí, también ya la he entendido más o menos, ¿sí? Coloquemos la tensión en este lado, ¿sí? Haciendo obviamente un ángulo aquí, bueno, eso es otro concepto, es otra cosa a la que debemos ir nosotros, y además en la interacción íntima entre esta superficie, la superficie de este objeto y la superficie del piso, entonces lo representamos así, ¿sí? Entonces decimos que aquí existe una fuerza de fricción, ¿sí? Es una interacción con esa superficie. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas de las que vamos a aprender a manejar. Ya no se alcanzó este año, pero eso es trabajo para ustedes para que aprendan a manejarlas. ¿Listo? Entonces, una situación que normalmente confunde a los estudiantes y que ellos se confunden, se paran en la cabeza y se dejan confundir, es la siguiente. Supongamos ahora que tenemos nosotros este objeto con todas estas cosas aquí representado sobre este esquema. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros aquí nuevamente nuestro objeto por aquí. Ahí, de masa M. Y entonces, por la misma razón, observe que ahora esta superficie está inclinada, aquí un ángulo θ con relación aquí al piso, ¿sí? Y entonces vamos a representar otra vez las fuerzas. Bueno, entonces tenemos, aquí esta la conocemos ya de sobra. La fuerza se representa así, como M por G. Es perpendicular al piso, no a la superficie que está ya inclinada. Y ahora viene entonces la fuerza de fricción, que en este caso vamos a representarla así. Y la fuerza de fricción tiene una particularidad, y es que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Es decir, ella es una de las que nos permiten, nos causan, nos ayudan a hacer cosas, ¿sí? Son las que le permiten a usted desplazarse sobre el piso. Si no hubiera fuerza de fricción en el piso, entonces usted andaría en el piso, pero patas arriba. ¿Listo? Y luego viene esta fuerza que la representamos otra vez así, aquí, y esta será la normal. ¿Listo? Y también podemos representar entonces una fuerza así para representar así la tensión. ¿De acuerdo? Asumiendo que este objeto se está moviéndose hacia abajo y con esta cuerda estoy yo disminuyendo la velocidad de este objeto sobre esta superficie. ¿De acuerdo? Entonces por eso la representé en esta dirección, la fuerza de fricción. Pero vean aquí, la normal es perpendicular
a la superficie en contacto con la que está el objeto y no aquí a la que representa el piso de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tengo para mostrarles ahí? Entonces, lo que aplica la segunda ley de Newton dice, mire, aquí este objeto va a cambiar su estado de reposo o movimiento. Entonces, miren lo siguiente, otra cosa que confunde a los muchachos es, bueno, sobre ese objeto está actuando la normal. ¿Qué establece la segunda ley de Newton? A ese súmele la tensión. A ese súmele el peso. A ese súmele la fricción. ¿Sí? Y eso debe ser igual a m por a. Aquí nuevamente estamos diciendo que la masa del objeto no va a estar cambiando. Entonces, lo que usted me está diciendo, lo que usted de pronto corre el riesgo de entenderme, es que de alguna manera observe lo que dice aquí. La segunda ley de Newton dice o establece es que la suma de todas las fuerzas, de todas, suma, ¿sí? Actuando sobre ese objeto, hacen que el objeto cambie su estado de reposo o movimiento, es decir, cambia su inercia. ¿Listo? Y entonces, aquí lo que estamos haciendo es eso. Es decir, estamos diciendo que la sumatoria de todas las F sub I debe ser igual a M por A. ¿Listo? Otra cosa más simple, más mogolla es que viene a participar otra vez en el panorama de este análisis o de este estudio. Es que el observador otra vez es un comodín. Y ese comodín yo lo coloco como quiera. Pero el comodín, afortunadamente, como usted lo coloca como quiera, entonces él no afecta, él no interactúa ni modifica las fuerzas, sino simplemente es un observador que no afecta para nada el fenómeno natural. Entonces ahí está más o menos claro el asunto. Ahora miremos uno o dos ejercicios relacionados con eso para que usted se vaya santificado para este diciembre y vaya a rezar harto, 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 harto. No sé a ver dónde tengo mi libro mágico, a ver si hay alguno aquí que tenga un ejercicio por ahí. Fácil, mogollo. De esos que yo medio sé resolver porque los otros sí me queda complicado. Listo, entonces podemos nosotros decir aquí que no hay ejercicios de esos. Este man le gusta más esos exóticos y entonces con los exóticos no puedo yo. Se me perdió, se me refundió el... Ya estás aquí. Ahí están. ¿Cuál les ponemos a estos muchachos? No se me... Sí. Bien.
Sobre este sistema, entonces temporalmente vamos a quitar la fuerza de fricción. Solo que en este caso este borrador. Bien, ahí funcionó más o menos. ¿Listo? Quitemos también esta tensión. Por ahora quitémosla. La idea es que usted como que medio entienda o entienda. Realmente hay muchos estudiantes que son juiciosos y se enfocan en las cosas. ¿Listo? Entonces se trata de determinar la aceleración que tiene o adquiere ese objeto en esas condiciones cuando está sobre un plano inclinado. Observen que es suprimido la fuerza de fricción en esa superficie y observen que es suprimido la tensión representada por una cuerda. Ya trabajamos, no alcanzamos a trabajar nada de esas otras fuerzas, pero por lo menos sé que ustedes se van a concentrar en estudiar esas cosas. Bien, entonces el problema fundamental ahorita es determinar, ¿sí? Determinar la aceleración que adquiere el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo partimos nosotros de ahí? Como ejemplo clásico, entonces usted dice, bueno, Garzón dice que el observador es importante y es un comodín. Pues el observador vamos a colocarlo nosotros como nuestro comodín, vamos a colocarlo aquí en esta situación. Voy a colocar, siempre he tratado de representar el sistema coordenado sobre el objeto, con la intención de que usted entienda que ese es nuestro comodín y que adicionalmente yo lo paro como quiera, ¿sí? Entonces observen ahí, ya en esas circunstancias he colocado mi comodín, o sea, mi observador. Ese observador tiene el eje coordenado Y orientado de esta manera y el eje X orientado de esta manera. Y observen ahora, coloqué el eje X para este lado. Y ustedes dicen, luego no era para el lado derecho. Entonces, ustedes pueden colocarlo para el lado derecho. Por conveniencia, yo lo voy a colocar para el lado izquierdo, en el sentido de que los incrementos de velocidad se van a dar en esta dirección. Por lo tanto, si lo colocara en este sentido, observen, recuerden lo de la definición de velocidad, entonces el objeto se va separando por el lado izquierdo, por lo tanto los incrementos de velocidad dan en este sentido, ¿de acuerdo? Pero eso no cambia nada del universo, ¿sí? ¿Qué tal donde el universo cambiara porque ustedes se pararan de cabeza? No, afortunadamente no, porque ya hay por lo menos 50 millones aquí en Colombia que tienen patas arriba del país, entonces en ese sentido menos mal que no sucede, ¿de acuerdo? Entonces, ya que usted tiene ahora el observador aquí y el observador metido ahí, ¿listo? Entonces, ahora nosotros referimos los vectores, es decir, describimos los vectores con relación a ese sistema coordenado que fijó el observador. Entonces, en ese sentido, tienen como menos de 8 minutos para describir esos dos vectores. De lo contrario, pues dejamos ahí y les queda como para que ustedes trabajen allá juiciositos en Navidad. Que de pronto me recuerden en Navidad.
¿Listo, jóvenes? Oye, ¿y este botón qué es? Ah, interesante. Bueno, de la misma forma que ha transcurrido estas últimas clases del semestre, me refiero a las últimas desde el primer día que nos vimos, entonces decimos, la normal, ¿cómo describimos esa normal? Pues la normal va a ser la magnitud de la normal a lo largo de la dirección Y, es decir, esa es la más mogolla, la magnitud de la normal a lo largo de la dirección U sub Y, ¿sí? Y ahora vamos a ver el peso, cómo está allí. Observe que el peso tiene componentes a lo largo del eje Y a lo largo del eje X. Entonces miremos aquí, voy a trazárselas en rojo que se facilita. Entonces aquí tenemos las dos componentes de ese vector. Aquí están esta y esta. Esta está hacia acá y esta está hacia acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que de alguna manera dificulta o facilita el ver la fuerza representada directamente sobre el diagrama. Normalmente, hay algunos profesores que dicen, no, hay el diagrama de cuerpo libre, coloquémoslo en el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre no es sino colocar esta cosa aquí, como la tiene con las fuerzas y el sistema coordenado, aquí vertical, así. Ese es el diagrama del cuerpo libre. Y entonces en el diagrama del cuerpo libre, ¿qué tiene usted? La normal aquí y tiene entonces ahora el peso así y tiene aquí el ángulo teta aquí. ¿Listo? Ese ángulo teta que está aquí es este de aquí. ¿Sí? Entonces, ahora representemos ese peso. Pues el peso representado ya como un vector me quedará m por g será igual a ¿qué? A la magnitud de m por g. Observen aquí que en este caso esta componente a lo largo del eje X, esta que es paralela aquí a lo largo del eje X que estoy mostrando aquí, será multiplicada por el seno del ángulo teta a lo largo de la dirección U sub X, es decir, a lo largo de la dirección unitaria X. Observe que ahora he colocado el eje U sub X hacia este lado, el vector unitario U sub X, ¿sí? Y entonces me da a lo largo de la dirección seno de teta. Y ahora observen que la componente Y del peso está en la dirección negativa, por lo tanto, entonces eso me quedará como menos la magnitud de m por g por el coseno de teta a lo largo de U sub Y. ¿Listo? Yo espero que hasta ahí vayan. Entonces, lo que establece allá la segunda ley de Newton, ¿sí? Dice, pues hermanito, sume todo eso e igualelo a masa por aceleración. Ah, bueno, entonces tenemos aquí que la suma de todas las F sub I, la sumatoria de todas las F sub I, debe ser igual a ¿qué? A la normal más el peso. ¿Y eso debe ser igual a qué? A la magnitud de la normal a lo largo de U sub Y más la magnitud del peso por el seno de teta a lo largo de U sub X menos la magnitud del peso por el coseno de teta a lo largo de U sub Y. ¿Listo? Y ahora observen que aquí tenemos dos magnitudes o dos escalares aquí asociados a la dirección U sub Y. Entonces podemos sumarlos ahí y me quedará que esto será igual a ¿qué? A la magnitud de la normal menos la magnitud del peso por el coseno de teta a lo largo de U sub Y. Esas dos están actuando a lo largo de U sub Y. ¿Listo? Y me quedará aquí más la magnitud de m por g por el seno de teta a lo largo de U sub X.
¿Listo? Hasta ahí, pues obviamente está lo suficientemente claro. Y entonces, ¿qué resulta aquí? Cuando usted llega y hace la suma de esto, eso debe darle igual, esto debe darle aquí igual a la masa por aceleración. ¿Listo? Es decir, volvamos a reescribir esta cosa aquí, traigámosla aquí. Si la pegamos por aquí, aquí. ¿Listo? Es decir, esto debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual al vector m por a, es decir, m por a x a lo largo de sub x más m por a y a lo largo de sub y. Ese es el vector a. ¿Sí? Entonces, ahora viene otra partecita. Observen que aquí hasta ahora lo único que he planteado es la segunda ley de Newton y la aplicación de esa segunda ley de Newton. Entonces, igualando estos términos comunes con u sub y u sub y, este que tengo aquí con este que tengo aquí y este que tengo aquí con este que tengo aquí. Entonces me quedan dos ecuaciones escalares. Me quedará la primera, m por g, o sea, la magnitud de m por g, por el seno de teta debe ser igual a m por ax. ¿Listo? Y además igualemos la otra. La normal, la magnitud de la normal, menos m por g, la magnitud del peso, por el coseno de teta es igual a m por ay. ¿Listo? Igualamos esas dos ecuaciones, las convertimos en escalares. Algunos profesores dicen, no, es que la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X es tanto y la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es tanto. Sí, eso es una receta bastante chévere, pero el concepto físico está basado en una relación pura y estrictamente vectorial. ¿Listo? Entonces, observen ahora la última partecita aquí, la de pirnos a vacaciones. ¿Listo? Entonces, viene aquí la parte conceptual en donde entra el físico o el ingeniero. Es decir, no es solamente escribir ecuaciones y solamente, ay, mire tan chévere, reemplacemos a ver qué nos da. Observen aquí, de la primera ecuación podemos simplificar la masa porque es un escalar positivo, según afirmamos nosotros de por el lado de allá, y podemos reescribir este par de ecuaciones como que la aceleración a lo largo del eje X es igual a g por el seno de teta. ¿Listo? Aquí en esta cosa, en esta segunda ecuación, no podemos simplificar la masa, porque aquí es común con la normal, pero podemos hacer un machetazo muy elegante. Ese machetazo elegante es que observen que este objeto va a permanecer en contacto siempre con la superficie sobre la cual se está moviendo. ¿Sí? Por lo tanto, la normal aquí, ella va a permanecer y aparte de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el objeto no se va a acelerar en esta dirección. Si no se acelera en esta dirección, por lo menos podemos decir que la aceleración a lo largo del eje Y es igual a 0. Entonces, de esta segunda ecuación sí podemos decir, hermanito, aquí viene el machetazo elegante y esto es igual a 0. Por lo tanto, de esta segunda expresión, podemos nosotros decir que la magnitud de la normal, para que suceda que siempre va a estar en contacto, debe ser igual a la magnitud de m por g por el coseno de teta. Entonces ya obtuvimos otra información alrededor de esta. Pero observen lo siguiente de esta expresión. Ya tratando de terminar, de concluir, observen. El objeto no se va a mover sobre la superficie, aquí esta superficie inclinada, con la misma aceleración de gravedad. No, mire observe que a medida que este ángulo teta va creciendo, esto va a ser muy próximo a 1. ¿Sí? Observen que cuando teta, voy a variar el ángulo aquí, hasta pi medios, o sea, a 90 grados, como dicen ustedes, a pi medios. Entonces, el seno de pi medios, aquí en este caso, es 1, y me queda que la aceleración a lo largo del eje X
Ya no es a lo largo del eje X, sino es a lo largo del eje Y, es el de caída libre. Solamente en esa situación funciona. Ahora suponga que el ángulo es 0. Si el ángulo es 0 grados, entonces esto me quedaría que esto es 0 y la aceleración del objeto no va, digamos, es 0, por lo tanto el objeto no se va a incrementar su velocidad en esta dirección. ¿Listo? No hay ninguna fuerza. Ahora, la única culpable, realmente culpable de que el objeto se acelere es justamente la componente esta que hay aquí del peso. ¿Listo? Entonces, cuando esa componente o bien se hace nula aquí, la aceleración es 0, o bien se hace aquí el ángulo pi medios, entonces la aceleración es igual a la aceleración de gravedad. De resto, entre estos valores es solamente un valor fraccional de eso. Por ejemplo, 30 de 60 grados, supongamos que 60 grados. En 60 grados cae exactamente con la mitad de la aceleración. Increíble, ¿no? Entonces, por ahí yo ya les dejo como para que ustedes tengan el suficiente tiempo y el criterio para asimilar todas estas cosas. Jóvenes, entonces los he dejado a portas de lo de prácticamente lo que corresponde a dinámica y espero que ustedes, además de lo que están haciendo, yo les haré llegar en estos días una serie de problemitas para que ustedes trabajen ahí en sus ratos libres. Es después, es decir, cuando estén cantando villancicos no van a hacer tu taina, la suma de fuerzas es igual. No, no, no. Cada uno por su lado y entiendan que deben estudiar cada cosa en su momento. Entonces, solamente me resta por desearles que tengan unas felices fiestas, que se cuiden mucho, que se mantengan saludables, ¿sí? Que digamos que en este caso la situación es anormal porque nunca se había presentado vacaciones de mitad de semestre, ¿sí? Solamente se presentan las vacaciones de mitad de semestre, no es que sea estoy diciendo una falacia, es en el primer semestre del año, porque hay una semana que se llama Semana Santa, pero esa la obliga la religión. Entonces, aquí nuestra religión dice, listo, usted no vaya a pensar mucho en eso, piense en religión. Entonces, para emparejar las cosas, algunas universidades dijeron, no, también hay que meternos con la semana de receso y pongámosla en la mitad del segundo semestre. Pero ahora nosotros vamos más allá y no, pues listo, hagamos un calendario B para la universidad y entonces mis vacaciones de mitad de semestre a final de año. Entonces, vuelvo y les digo que se diviertan mucho, que tengan una feliz Navidad, que les regalen muchas cosas y aparte de eso, que les regalen mucha salud, tanto a ustedes como a sus papás o a su familia. Por otro lado, que pasen un feliz año y nos vemos nosotros en enero. No recuerdo cuándo es que tenemos que vernos, pero tenemos que, hablarnos por lo menos. O por lo menos yo hablar con el computador, porque ustedes no hablan mucho. Listo, jóvenes, que se diviertan mucho. Gracias, profe. Igualmente que le vaya bien y hasta luego. Hasta luego.